Otra de las propuestas que ha causado polémica desde hace algunos meses, que fue presentada ya oficialmente hace algunos días por Tatiana Cloutier, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, es si dejará de ser Los Pinos la residencia oficial del presidente de la República en México. Ya tiene varios meses López Obrador con esta propuesta. Él señala que sí, que efectivamente dejará de ser, al menos en su sexenio, de ganar él las elecciones, dejaría la residencia oficial de Los Pinos y se trasladaría o viviría en Palacio Nacional o en un inmueble que rentaría cerca de Palacio Nacional. Por eso, hace algunos días que se inició la campaña ya presidencial, la pregunta que se hacía Tatiana Cloutier era la siguiente: ¿qué pasaría si la cultura del poder se cambiara por el poder de la cultura? Lanzando así la propuesta ya oficial de López Obrador y animando a las personas a que mencionaran qué uso se le puede dar a ese inmueble, para que a través de las redes sociales participara la gente, qué uso se le ocurre para el fomento cultural en nuestro país. Fue criticada incluso el día de ayer, martes 3 de abril, en que hubo un panel de discusión, de debate en el programa de López Dóriga y también en la mañana con Loret de Mola. Se criticó por parte del hermano de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala, señalando que no era atribución de López Obrador de llegar a la presidencia, porque no se trata de la residencia o de la casa de Andrés Manuel, sino del presidente de la República. También hizo su crítica por medio de las redes sociales a esta situación el expresidente Vicente Fox, señalando que eso de abrir Los Pinos al público, pues ya lo había hecho él durante su sexenio. Sí es cierto, pero él no dejó de vivir ahí. Abrió las puertas al público en general para que se realizaran visitas guiadas en ciertos acontecimientos, también permitió que la gente la visitara, pero no está proponiendo lo mismo López Obrador. López Obrador está señalando que el presidente no vive ahí, porque Vicente Fox no dejó de vivir ahí y su familia. Va de la mano también con que López Obrador señala que no va a utilizar al Estado Mayor Presidencial, cuya función principal es la seguridad del presidente de la República y su familia también, y de expresidentes incluso, Salinas de Gortari, el mismo Vicente Fox y también Felipe Calderón y Echeverría, que son los expresidentes todavía con vida, tienen a elementos del Estado Mayor Presidencial que los custodian, que los resguardan, que les dan protección. Entonces, López Obrador señala que él no utilizaría al Estado Mayor Presidencial. De hecho, ya el día de hoy, miércoles 4 de abril, se va a dar a conocer un sistema por parte de la Secretaría de Gobernación, cómo van a operar miembros del Estado Mayor Presidencial para dar protección ya a los candidatos presidenciales. López Obrador en la actualidad como candidato, como lo ha hecho desde siempre, no lleva guardaespaldas, no va a aceptar a estos miembros, según él, también del Estado Mayor Presidencial en la campaña, y entonces de llegar a la presidencia tampoco utilizaría a los miembros del Estado Mayor Presidencial. Lo que haría sería incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional a esos elementos del Estado Mayor Presidencial. Eso conlleva también realizar una serie de modificaciones. Hay un reglamento en la actualidad expedido durante el sexenio de Calderón, un reglamento del Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese reglamento? Se tienen que modificar leyes, se tiene que a lo mejor abrogar este reglamento e incorporar efectivamente a sus elementos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero volviendo a la cuestión de si puede o no López Obrador de llegar a la presidencia, ya no vivir en Los Pinos y ya no tener a Los Pinos como una residencia oficial, conviene pues también recordando que López Obrador sabe de historia, que la ha estudiado mucho y que se está basando sobre todo en tres personajes, como él lo dijo hace días. Él no tiene pues líderes extranjeros a los cuales emular. Él lo hace con líderes, con personajes de la historia de México. Recuerden que pues admira mucho a Juárez, fundamentalmente, también a Madero y a Cárdenas. Y es con respecto a Cárdenas, se hace referencia a Cárdenas en esta ocasión para explicar que fue precisamente el presidente Lázaro Cárdenas quien decidió dejar
porque antes vivían en el castillo de Chapultepec los presidentes de la República. A él se le hizo pues demasiado lujo para el presidente, se le hizo muy pomposo, entonces decidió en su momento, cuando él asume la presidencia, cambiar la residencia oficial del presidente de la República a otro inmueble. Se le presentaron varias opciones de inmuebles que pertenecieran a la nación y él escogió el inmueble que actualmente se conoce como Los Pinos, que en ese momento se le llamaba La Hormiga, el rancho La Hormiga, que ese nombre se lo había puesto un panameño de nombre José Pablo Martínez del Río. Entonces le gustó ese inmueble a Lázaro Cárdenas y decide pues que esa será la residencia, a partir de ahí esa será la residencia oficial del presidente de la República, pero le va a cambiar el nombre y él es el que le da el bautizo, le da el nuevo nombre a este inmueble y le pone Los Pinos. Hay algunas personas que hacen referencia a que le puso ese nombre porque es el nombre de una huerta michoacana en donde conoció a su esposa Amalia Solórzano. Sin embargo, en su libro Cárdenas por Cárdenas, que escribe el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, señala que realmente se conocieron Amalia y Lázaro Cárdenas cuando Lázaro Cárdenas andaba en campaña electoral por la gubernatura de Michoacán. Se conocieron, de hecho, en la plaza pública de Tacámbaro, Michoacán. Llegó a la plaza del pueblo y ahí en un balcón estaban asomadas pues algunas muchachas que veían al candidato que acababa de llegar y cruzaron miradas. Amalia Solórzano Bravo y Lázaro Cárdenas del Río. Allí en Tacámbaro el candidato pues recorrió durante 3 días la zona y en el segundo de esos días se le ofreció una comida en la huerta de Los Pinos, que era de la familia Espinosa, a la cual acudió él y ahí se volvió a encontrar con Amalia Solórzano. En conmemoración a la huerta Los Pinos, que pertenecía a la familia Espinosa y donde ya pudo charlar ahora sí con Amalia, porque en la plaza pública pues fue, en la plaza del pueblo fue un cruzamiento de miradas, parece que fue amor a primera vista porque desde ese momento tuvo interés en Amalia, tan es así que pues prácticamente inmediatamente o a los pocos días le pide matrimonio, pero sin embargo como no era santo de devoción del papá de Amalia, pues se decidieron esperar hasta que él terminara la gubernatura, que al final ganó la gubernatura de Michoacán. Pero eso lo veremos en otro video posteriormente, pero entonces ahí está la anécdota cambiada un poquito. No se conocieron directamente en la huerta Los Pinos, ya fue donde se trataron, pero donde se vieron, donde se conocieron fue en la plaza del pueblo de Tacámbaro, Michoacán. Entonces lo que quiere hacer ahora López Obrador es lo contrario. Basado también en Lázaro Cárdenas, él pretende, pues, ahora una decisión contraria, pero por el mismo motivo que argumentaba Cárdenas de que el presidente ya no viviera en el castillo de Chapultepec por el lujo que representaba, entonces decidió un inmueble que en ese momento era más austero comparado con el castillo de Chapultepec. Ya posteriormente se le hicieron varias reformas y se convirtió también en un inmueble lujoso y de rendimiento y culto a los presidentes y expresidentes de México. Es así que se construyeron, incluso Vicente Fox también construyó algunas cabañas para que allí habitaran sus hijas, sus hijos. Entonces por eso dice López Obrador que pues él no va a vivir en ese lujo. Señaló también que seguirá viviendo donde vive en la actualidad hasta que su hijo concluya la primaria y rentará una casa cerca de Palacio Nacional. Hace algunos días en la entrevista que dio en Milenio, pues dijo que viviría en Palacio Nacional. Veremos qué sucede, pero el chiste es que no quiere vivir en Los Pinos. Por eso dijo a Palacio Nacional o a La Chingada. La Chingada es el nombre de la hacienda que tiene en Palenque, Chiapas. Por eso no hizo referencia a Los Pinos. Entonces, ese comentario que hizo de que Los Pinos está embrujado, que tiene malas vibras, nos remonta también a la anécdota y a la frase que se le atribuye a Emiliano Zapata. Hay que recordar que el 6 de diciembre de 1914
Pancho Villa y Emiliano Zapata entraron triunfantes a la Ciudad de México. Y pues aquí lo vemos en la imagen. Francisco Villa decidió sentarse en la silla presidencial, cosa que no quiso y no hizo Emiliano Zapata. Y se le atribuye la frase de que en México la silla presidencial está embrujada. Cuando un hombre bueno se sienta en ella, se vuelve malo. También nos remite pues ese comentario de López Obrador a este caudillo de la revolución, Emiliano Zapata.